que a pesar de tus triunfos, de tus derrotas, de tus fracasos, Dios no pierde la confianza en ti. Si esta noche yo estoy predicando para un hombre, para una mujer que ama a Jesús, pero que ha fallado con Jesús, que ha caído y que piensa muchas veces, no hay salvación para mí, he fallado, yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo, hay esperanza para ti. Vamos al texto bíblico. He pedido que coloquen el texto aquí adelante. Está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2. He escogido varios versículos. Voy a ir leyendo, voy a leer todo, después voy a volver, voy a comentar los textos. Vamos a ver cómo Dios, a través del relato bíblico, saca lecciones para nuestra vida, trae lecciones para nuestra vida. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, su alumno, su discípulo. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Siguiente texto. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Sigue. Y Elías le dijo, ahora por tercera vez: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Pasa. Cuando había pasado Elías, habían pasado el Jordán, ¿no? Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Sigue. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Esa es la historia. Ahora vamos a aprender las lecciones. Eliseo, el discípulo, sabía que pasando el Jordán, Dios iba a operar un gran milagro. Él iba a ser testigo de algo glorioso. Dios iba a arrebatar a Elías. Y Eliseo quería ver aquella maravilla de Dios. Ustedes saben que nosotros todos queremos ver maravillas de Dios, milagros de Dios. Aquí está Alejandra, chica linda. Sabes que yo tengo un sueño, como quisiera hacer una oración y hacerte, porque yo la conocí a Alejandra caminando como una cabrita, ¿no? De aquí para allá, feliz. Pero vivimos en el desierto de este mundo, de esta vida, y ahora está ahí en una silla de ruedas. Yo creo que el gran milagro que Dios está haciendo en tu vida, Alejandra, es darte la capacidad interior de ser victoriosa en medio de esa situación. Pero yo quisiera ver un milagro de Dios en tu vida. Todos buscamos milagros. El otro día una señora me dice: pastor, pídale a Dios que haga el milagro de restaurar mi matrimonio. ¿Cuántos padres vienen? Pastor, pídale a Dios que haga el milagro de sacar a mi hijo de las drogas. Pastor, estoy endeudado, debo $500,000. Solo un milagro para poder pagar. Milagros. Todos queremos ver milagros, ¿no? Eliseo también quería ver un milagro. Cómo Dios va a llevar a Elías. Pero entonces dice que cuando estaban yendo en el camino, Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque este es un asunto personal entre Dios y yo. Tú quédate aquí. Y él podría haberse quedado. Pero ¿qué dice el relato bíblico? Que Eliseo le dijo: no, Señor, vive Dios y vive tú, que yo no me voy a quedar. Caminaron un poco más para allá, y por segunda vez el maestro le dice: quédate. Y él le dice: vive Dios y vive tú, que no me quedo. Y caminaron un poco más, y nuevamente el maestro le dice: Eliseo, te estoy diciendo por la tercera vez, quédate. Y Eliseo le dice: Señor, vive Dios y vive tú, no me quedaré. A no ser que tú me botes, pero yo no me quedo. Yo te acompaño. Tú no sabes a dónde voy.
yo voy contigo, Señor. Tú no sabes lo que me va a pasar, yo voy contigo, Señor. En su corazón, Eliseo sabía que Elías estaba yendo al encuentro del Señor Jesucristo. Él no sabía que un carro de fuego, así en forma de carro de fuego, se lo iba a llevar. No, pero sabía que un momento glorioso venía. Encontró 3 obstáculos. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Él dijo, no me quedaré, no me quedaré, no me quedaré. Primera lección de esta noche: jamás vas a ver el milagro en tu vida si no insistes, insistes e insistes. Pero nada sucede en la primera oración, sigue orando. Nada sucede en la segunda oración, sigue orando. Nada sucede en la tercera oración, sigue orando. ¿Quieres salir de una situación difícil? Inténtalo. Ya lo intenté, fracasé, inténtalo de nuevo. Pero ya lo intenté 2 veces, inténtalo de nuevo. La mayoría de nuestros sueños no se realizan porque no tenemos el espíritu de Eliseo. A la primera dificultad, al primer quédate, nos quedamos. Eliseo vio la gloria de Dios, vio el milagro, porque intentó. Mi padre no era cristiano, él murió triste, porque él cargaba una tristeza. Él era un minero, él trabajaba en un laboratorio de una mina que analizaba oro, y en sus tiempos libres subía y bajaba las montañas buscando minas de oro, vetas de minas de oro, y encontró una veta. Yo era niño y me acuerdo, él dejó el trabajo, sacó un poco de dinero de sus derechos laborales, contrató 4 o 5 hombres y se puso a cavar la mina, y avanzaron. Yo me acuerdo que él discutía con mi mamá. Mi mamá le decía, mira, eso es un loco, estás gastando el dinero. Y él decía, no, yo analicé el material que encontré, hay oro, vamos a encontrar el oro. Pero se le acabó el dinero, los 5 hombres se le fueron. En las alturas de Morocco, a 3.500, 3.800 metros, un frío miserable, en una mina helada. Yo me acuerdo, yo era niño, mi padre y mi madre embarazada, esperando otro hijo, con una picota en la mano, escarbando, porque ya no tenían trabajadores, ya se les había acabado el dinero. Mi hermano mayor y yo mirando, y ellos cavando. Yo vi la mano de mi padre sangrar, cavando, hasta que llegó un momento en que ellos dijeron, pues se acabó el dinero, se acabaron las fuerzas, tenemos hijos, hay que mantenerlos. Este fue un sueño, solo un sueño. Y volvió al trabajo y se olvidó de la mina. La mina quedó unos 30 años abandonada. Ya la paja comenzó a subir, el pasto, el ichu, el pasto de esas alturas comenzó a cerrar la mina. Un día un hombre a caballo estaba caminando, miró el hueco ahí, dijo, ¿qué hicieron aquí? Abrió, dijo, alguien buscó mineral aquí. Tenía dinero, contrató un equipo de hombres, vamos a avanzar un poco. Avanzaron 50 centímetros, encontraron una de las más ricas vetas de oro, 50 centímetros. Cuando mi padre se enteró, cayó al suelo, y yo me acuerdo verlo llorar, y decía, me faltó 50 centímetros, me faltó 50 centímetros. Si él hubiera acabado 50 centímetros, hubiera encontrado la veta de oro, pero tal vez yo no sería pastor, tal vez yo no sería el ministro del evangelio que soy. Dios tiene planes. Pero yo cuento la historia por un motivo. Me faltó 50 centímetros. ¿Cuál es tu sueño? ¿Estás corriendo en pos de qué? Tú nunca vas a saber cuánto te falta. De repente te falta solo 50 centímetros. No desanimes, no retrocedas, no pares. Insiste. Si Eliseo no hubiera insistido, no habría sido testigo de aquel milagro extraordinario en que él mismo dice, vio como carros de fuego que descendieron. Subió Elías y se fue en un torbellino. Pero cuando ya se estaba yendo, Elías soltó su capa. Esa capa simbolizaba la capa del poder del espíritu de Elías. Ahora yo quiero que ustedes piensen un poco en Elías. Elías es un hombre contradictorio. Vuelvo a repetir, los judíos lo respetan tanto que cuando Cristo vino pensaban que era Elías. Elías es un hombre que está vivo en el cielo, que no conoció la muerte, como recompensa a una vida extraordinaria de fe. Pero ustedes conocen la historia completa de Elías. Elías fue un hombre corajudo. ¿Te acuerdas cuando fue donde el rey Acán y le dijo, tú eres un miserable pecador, tú has permitido que la idolatría entre al pueblo de Israel?
y por causa de eso lo persiguieron a muerte y él corrió por el desierto 40 kilómetros, encontró una cueva y se metió ahí, y ahí es dramático lo que encontramos en la palabra de Dios. Él levantó los ojos al cielo y dice: Señor, quiero morir, quiero morir, quiero morir. Hay 4 hombres en la Biblia que me impresionan, hombres extraordinarios, hombres santos, hombres que Elías está en el cielo y los otros resucitarán y irán al cielo cuando Cristo venga, pero en un momento de dificultad de su vida dijeron: quiero morir, quiero morir. O sea, llegaron al punto del suicidio, quiero morir. En el caso de Pablo, 2 veces encontramos en sus escritos que él estuvo al borde del suicidio. Quiero morir, no aguanto. Una de esas es cuando en Romanos 7 él dice: no entiendo mi manera de ser. Yo quiero amar a Dios, yo quiero andar en sus caminos, y cuando me doy cuenta ya estoy yendo para allá. Miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero morir, no aguanto más en esta vida. Estoy en la iglesia, continúo pecando. Estoy en la iglesia, continúo cayendo. Soy un apóstol de Jesucristo, continúo fallando. Quiero morir, no quiero vivir. ¿Cuántos hombres de Dios llegan a ese momento? Como Elías: Señor, quiero morir. Poco tiempo atrás estaba en el nombre de Dios reprendiendo al rey Acab. Poco tiempo después, escondido en un hueco: quiero morir. Así somos los seres humanos. De la gloria al suelo, del suelo nos levantamos, volvemos a caer. Es Elías que hizo milagros, multiplicó el aceite, multiplicó la harina. Es Elías queriendo morir. Llegó el momento en que tenía que ir. Ahora me emociona a mí que a pesar de tus triunfos, de tus derrotas, de tus fracasos, Dios no pierde la confianza en ti. Si esta noche yo estoy predicando para un hombre, para una mujer que ama a Jesús, pero que ha fallado con Jesús, que ha caído y que piensa muchas veces: no hay salvación para mí, he fallado, yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo: hay esperanza para ti. Si Elías, a pesar de sus altos y sus bajos, Dios se lo llevó vivo, ¿por qué no a ti? Dios te ama, eres precioso. Él no ha perdido las esperanzas contigo. Yo sé que a veces nosotros nos miramos en el espejo de la vida, nos vemos horribles, monstruosos, sucios, y nosotros mismos perdemos la confianza en nosotros mismos. Y decimos: no, para ti no hay salvación. Todos pueden perder la confianza en ti, pero gracias a Dios el Señor continúa creyendo en ti. A veces el esposo pierde la confianza en ti, la esposa pierde la confianza en ti, los padres dicen: ya no creo más en ti, los hijos no creen más en ti, los amigos, el patrón, los seres humanos no creen más en ti. Pero el Señor Jesucristo continúa creyendo, porque Él no te ve como eres, Él te ve como lo que tú llegarás a ser, transformado por su gracia. Tú puedes parecer piedra bruta, piedra sin valor. Delante de los hombres tú puedes no ser nadie, pero Jesús no te mira así. Jesús te mira como la joya que Él hará de ti. Lo único que necesitas es recogerte. Cuando estaba desanimado, Dios mandó un ángel a Elías. Sabes que el ministerio de los ángeles es un ministerio tan bonito. Nosotros tenemos que estudiar un poco más de los ángeles. Hay cosas que no sabemos, y mi tema esta noche no es los ángeles, pero el día que tú naciste, Dios llamó a un ángel y le dijo: mira, tu única misión va a ser cuidar de esta menina. Cada uno de nosotros tenemos un ángel. Muchas veces ese ángel, en la Biblia lo hicieron muchas veces, toman formas humanas y se presentan y te ayudan, y tú dices así: encontré una persona, no sé de dónde salió, me ayudó. Si no, esa persona no hubiera aparecido, no sé qué me hubiera pasado. Y no sabías que era tu ángel, que cobró forma humana. ¿Te acuerdas cuando los ángeles se presentaron en la casa de Abraham? En forma de hombres. Yo cuántas veces encontré historias de una colportora peruana que estaba colportando en Argentina una noche. Los hombres la agarraron, la llevaron al matorral, la estaban queriendo violar, y de repente aparece un ángel, un hombre vestido de blanco con el rostro iluminando, y los hombres desaparecen. El ángel del Señor. La Biblia dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora viene una pregunta, y una pregunta que yo creo que Alejandra se ha hecho muchas veces: ¿y dónde estaba tu ángel
en el momento del accidente. Estaba ahí. ¿Por qué no hizo nada? En el cielo tendrás toda la eternidad. Tu ángel te va a explicar lo que pasó y por qué pasó. Y cuando te explique, tú vas a sonreír y tal vez vas a agacharte y vas a decir: perdóname por todo lo que pensé. Porque Dios tenía de lo mejor para ti sin que tú te dieras cuenta. Ahora me puedes decir: pero ¿cómo es mejor esto que estoy aquí? Yo no lo entiendo, yo no lo sé, pero sé que Dios nunca se equivoca. Tu hijito murió con 3 años, atropellado, no lo vas a entender nunca. ¿Dónde estaba el ángel? Estaba allí. ¿Por qué no intervino? Yo no sé. ¿Por qué interviene poderosamente en la vida de los otros? Yo no sé. Hay cosas que yo no te puedo explicar, pero una cosa sé: tu ángel siempre está al lado tuyo. El otro día me pasó algo impresionante. Yo estaba en el aeropuerto en Miami esperando mi vuelo para Brasil. Y pues como yo viajo mucho de un lugar para otro en la misma empresa aérea, ellos por cortesía me dejan viajar en primera clase, donde puedo dormir, desde el momento que haya un lugar vacante en la primera clase. Cuando hay un lugar vacante, yo pago el boleto económico, pero ellos me dan el derecho de pasar a la primera clase, que ustedes aquí en inglés le llaman el famoso upgrade. Entonces, pero cuando llego al aeropuerto tengo que presentarme y preguntar ahí en el mostrador: ¿hay un lugar sobrando ahí que podría ir? Y la señora me dice: no, infelizmente está todo lleno. Bueno, pues está lleno, ¿qué voy a hacer? Entonces yo estaba caminando, ahí estaba el gate, la puerta, y yo caminando de un lado para otro. Siempre hago eso, trato de andar siempre y caminando de un lado para otro. Y de repente escucho mi nombre en el altoparlante: señor Alejandro Bullón, acérquese. Y pues fui. Era otra señora. Me dice: disculpe, ¿usted es el pastor de la iglesia? Le digo: sí. ¿Tú eres adventista? No, me dice, yo no soy adventista, pero mi madre es. Y mi madre escucha mucho sus sermones, mira sus sermones en el YouTube. Y cuando yo vi aquí la lista de solicitación de Alejandro Bullón, pensé que era este y quería conocerlo. Le digo: pues qué alegría, espero que usted también un día se regocije en el evangelio. Él me dice: mire, pastor, le he conseguido un lugar, pero perdóneme, solo hay un lugar, es solo para usted, para su amigo no tengo. Le digo: ¿pero qué amigo? Ese señor que está aquí, usted va de aquí para allá y él lo acompaña de aquí, lo acompaña para allá. Y yo miré, no había nadie. Él me dice: ese señor que está ahí, pero no había nadie. Y en ese momento, ¿sabes que se me escarapeló el cuerpo? ¿Cuántas veces en la vida nosotros pensamos: estoy solo? Especialmente cuando el dolor toca la vida. Dices así: estoy solo. Todos me han dejado, todos me han abandonado. Y es posible que sí, que todos te hayan dejado, pero tu ángel está ahí. Tú no lo ves, no lo puedes ver, pero Él está ahí. Y sabes, la sierva del Señor dice que el ángel de Guillermo Miller, ella tuvo una visión. El ángel de Guillermo Miller estaba velando la tumba de Guillermo Miller. ¿Y para qué? Para darle la bienvenida a la vida en el día de la resurrección. O sea, ese ángel que Dios designó para ti, Él te acompaña todos los días, de día, de noche. Tú estás durmiendo, Él está vigilando tu sueño todos los días. Y si mueres en esta tierra, cuando Cristo venga y resucites, el primer rostro que vas a ver es de tu ángel. Y Él te explicará por qué moriste. Él te explicará por qué sucedió lo que sucedió. Tu ángel nunca se separa de ti. ¿Sabes cuál es el único momento en que se separa de ti? Cuando a veces yo, llevado por mi naturaleza, me olvido de Jesús y entro a un lugar a donde no debo entrar, o voy a un lugar a donde no debo ir. Él, por la naturaleza de su santidad, no puede entrar. Se queda afuera llorando porque Él recibió una misión. No te separes de Él en ningún momento, pero por su santidad Él no puede entrar. Pero yo me meto. Y Él no sabe qué hacer porque Él tiene una orden que cumplir. Pero por otro lado no puede entrar. Mira el dolor que le provocamos al ángel. Pero mi tema no es ángeles, yo cierro. En el momento de desesperación, un ángel se presenta a Elías y le dice: levántate, come, porque tienes una larga jornada. Ahora llegó el momento de irse. Y antes de irse, suelta la capa. Ahora miren lo que vamos a leer la última parte. Dice así: cuando ya Elías se fue, Eliseo se quedó mirando al cielo y diciendo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y entonces Eliseo tomó sus vestidos,
se los arrancó, los partió, los echó afuera y tomó el vestido de Elías, el manto de Elías, y se lo colocó. Y ahora ese hombre, Eliseo, con el poder de su maestro, con el mismo espíritu que había guiado el ministerio de su maestro, volvió al Jordán. Y cuando llegó al Jordán, las aguas del Jordán se abrieron para él pasar. Y él operó los mismos milagros que su maestro había operado. ¿Por qué? No porque recibió el manto, porque Dios nunca va a darte su manto de justicia mientras tú no arranques de tu ser el manto de la suficiencia propia, los trapos de inmundicia, las hojas de higuera. En algún momento de tu vida tienes que quedarte desnudo, sin nada tuyo. En algún momento de tu vida tienes que decirle a Dios: Señor, yo no puedo, yo no soy nada, tú eres todo. Y solamente cuando hayas renunciado al hecho de creer que puedes, solo entonces Jesús puede operar maravillas en tu vida. Y tú no tienes idea de lo que eres capaz de hacer. Tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llevar. Pero para eso tienes que renunciar a tu disciplina propia, a creer que tú puedes, a dejar de prometer que por tus fuerzas puedes caminar en los caminos de Dios. Tienes que reconocer: Señor, yo no soy nada, yo no puedo nada. Solo entonces Jesucristo puede operar maravillas en tu vida. Oh querido, vuelvo a repetir, tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llevar. Yo estaba predicando una vez y cuando terminó, el pastor me dice: pastor, quédese un minuto porque hay una persona que necesita hablar con usted. Y trajeron a una muchacha de unos 22 años, drogada, destruida por la vida, olía feo, alcohol, estaba alcoholizada, drogada, pero había escuchado la palabra de Dios. Y ella me dice: pastor, usted en el sermón dijo que Dios me ama, que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, que yo no tengo idea de a dónde Dios me va a llevar. Pero pastor, mire, ¿cuántos años cree usted que yo tengo? Digo: no sé, tal vez 50, 60. Ella dice: pues pastor, yo tengo solo 22 años. Míreme, estoy acabada por la vida, estoy destruida. Yo soy una pobre alcohólica, una pobre drogadicta, yo soy una prostituta de calle, yo no valgo para nada. ¿Cómo Dios me puede amar? Y me contó su historia. Me dice: pastor, cuando yo tenía 3 años de edad, mis padres murieron en un accidente de tránsito, me dejaron huérfana. 3 años, sin padre ni madre. Pero mi abuela vivía y me recogió con tanto cariño y me crió con tanto cariño. Fue papá y mamá para mí. Pero cuando tenía 12 años, mi abuela murió. Ahora me quedé sola en la vida. Entonces una vecina de mi abuela me recogió, pero no porque quería criarme, sino porque quería quedarse con la casa de mi abuela. Una noche, pastor, el esposo de esa mujer entró a mi cuarto y me violó mientras yo gritaba y lloraba, y la mujer oía todo del otro lado. Al día siguiente yo dije: yo no puedo quedarme en esta casa más. Huí. ¿A dónde podía ir una niña de 12 años? Yo no tenía amigos, yo no conocía. ¿A dónde podía ir una niña de 12 años? Comencé a vivir en la calle. Pastor, me violaron una vez, me violaron otra vez, me violaron otra vez. Viví en la calle. Entonces un día dije: pues si todo el mundo me está violando, voy a comenzar a recibir dinero. Me entregué a una vida de prostitución. Pero para soportar esa vida, pastor, tuve que narcotizarme, drogarme, aprender a beber. Es la única manera de sobrevivir en ese tipo de vida. Ahora míreme, con 22 años, acabada, destruida. Usted viene esta noche y dice que Dios me ama. Pues entonces yo le hago una pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando mis padres murieron, dejándome con 3 años? ¿Dónde estaba Dios cuando mi abuela murió, dejándome con 12 años? ¿Dónde estaba Dios cuando yo gritaba y lloraba y ese hombre me violaba? ¿Dónde estaba Dios cuando cada hombre me violó en la calle? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo quiere usted que yo crea en Dios? Yo le dije: hija, no sé, porque te digo una cosa, a veces la vida golpea, querido. Es fácil creer en Dios cuando todo está bien, cuando los hijos están bien, cuando hay comida en la mesa, cuando hay empleo. Así cualquiera cree en Dios. Pero creer en Dios cuando perdiste las piernas, cuando tu hijo murió, cuando estás sin empleo, cuando sufres en tu corazón, cuando alguien te abandonó, cuando tienes ganas de llorar,
¿Cómo creer en Dios? Yo no sé. Pero si eres capaz de creer, Dios podrá hacer por ti lo que tú no tienes idea. Y Dios hizo por esa mujer maravillas. Pasaron muchos años. Yo estaba un día saliendo de la predicación, un sábado de mañana, en Río de Janeiro, y una señora con su esposo y una niñita de 5 años me dice: pastor, ¿se acuerda de mí? Le digo: hermana, yo conozco tanta gente en el mundo, disculpe, no me acuerdo. Ella sonrió con una sonrisa bonita y me dice: pastor, no podría acordarse, porque cuando yo lo conocí y hablé con usted, yo estaba drogada y estaba ebria. Era una miseria de persona. Fue en tal lugar, tal año. ¿Se acuerda? Que yo le dije: ¿dónde estaba Dios cuando mis padres murieron con 3 años? Y ese incidente yo nunca me había olvidado. Le dije: ¿eres tú? Sí, pastor. Este es mi esposo y esta es mi niña. Un hogar feliz, lo que Dios es capaz de hacer. Pero su historia es romántica y maravillosa. Me dice: usted se fue, pastor, yo seguí yendo a la iglesia. Había una cosa dentro de mí que me decía: estás perdiendo el tiempo, pero yo continué yendo a la iglesia. Y esa voz dentro de mí: estás perdiendo el tiempo, pero yo continué yendo a la iglesia. ¿Te acuerdas de Eliseo? Quédate aquí, no me quedaré. Quédate aquí, no me quedaré. Quédate aquí, no me quedaré. Y pastor, un día paré de beber, paré de usar drogas, encontré un empleo humilde, me bauticé. Me gustaba cantar, entré al coro de la iglesia. 2 años después, un joven de otra ciudad vino a Río de Janeiro, entró al coro de la iglesia. Una noche después del ensayo del coro me dijo: quiero invitarte a cenar. Y me llevó a cenar. Y en medio de la cena me dice: he pensado mucho lo que te voy a decir, pero desde que llegué te vi, estoy enamorado de ti, quiero que seas mi esposa. Yo le dije: tú no sabes lo que estás diciendo, tú no conoces mi historia. Si tú conocieras mi historia, jamás dirías lo que estás diciendo. Y él le dijo: no conozco tu historia y no quiero saber nada de tu historia. Yo te conocí cuando llegué aquí. Eres una hija preciosa de Dios, yo quiero que seas mi esposa. Ella le dijo: está bien, pero primero tienes que oír mi historia. Yo soy esto, esto, esto y esto. Y él le dijo: un día yo caminaba en la vida perdido, mi vida no tenía sentido. Yo no era un prostituto, ni un drogado, ni un ebrio. Era un hombre sin Dios, vacío, loco. Y me encontré con Jesucristo y cambió mi vida. Y ese día empecé a vivir. ¿Qué derecho tengo yo de juzgarte a ti si un día Jesús te encontró y te hizo una nueva criatura? Yo quiero que seas mi esposa. Y ella me dice: pastor, ese día yo entendí el amor de Jesucristo. Porque si un hombre, siendo hombre, era capaz de decirme: te amo sin que me importe tu pasado, ¿cuánto más Dios? Ese día tuve la seguridad de que yo era una nueva criatura. Querido, no importa quién eres, no importa cómo has vivido, no importa que te diga la gente: no mereces ir a la iglesia. No importa que tu propia conciencia te diga: ¿para qué estás yendo? Dios no te va a aceptar, eres demasiado pecador. El manto de Elías es tuyo, pero primero tienes que arrancar tus trapos de inmundicia. Tienes que sacar tus hojas de higuera. Tienes que reconocer que tú no puedes. Entonces viene el manto del poder sobre tu vida para hacerte victorioso, para que vivas una nueva experiencia en Cristo. Por eso necesitas decirle a Jesús: esta noche, Señor, te entrego mi vida. Y te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros de la iglesia bautizados, porque ustedes un día ya se levantaron y ya fueron adelante. Las personas que otras noches se han levantado tampoco necesitan venir esta noche. Esta invitación es para ti que estás estudiando la palabra de Dios, para ti que has aceptado a Jesucristo o estás conociendo el Evangelio, para ti que quieres continuar estudiando la Biblia, prepararte para un día ser bautizado, para ti que quieres despojarte de tus trapos de inmundicia y ser vestido del manto de poder de Elías. Porque si quieres decirle a Jesús: Señor, te entrego mi corazón, quiero vivir para ti, voy a pedirte que te levantes y vengas aquí adelante, porque yo quiero hacer una oración por ti, una oración especial por ti aquí adelante. Hay delincuencia, hay marginalidad, hay violencia, hay injusticia. Y tú te desesperas: ¿qué viene ahora? ¿Qué va a suceder en este mundo? Si tú conocieras bien la palabra de Dios, tú no te atemorizarías. Porque la Biblia dice:
palabra por palabra todo lo que va a suceder hasta la venida de Cristo. No tienes que tener miedo. La historia de este mundo está descrita en la Biblia. Hay guerra por aquí, guerra por allá, hay inundación por aquí, hay terremoto por allá, hay incendio por aquí, hay seca aquí, hay mucha lluvia allá, hay delincuencia, hay marginalidad, hay violencia, hay injusticia. Y tú te desesperas, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a suceder en este mundo? Si tú conocieras bien la palabra de Dios, tú no te atemorizarías, porque la Biblia dice palabra por palabra todo lo que va a suceder hasta la venida de Cristo. No tienes que tener miedo. El calentamiento global es una realidad, no puedes negar. El clima, pues todo lo que el hombre hace en esta tierra está deteriorando la capa de ozono y cada vez más el clima se está calentando y los glaciares se están derritiendo y el nivel de los mares está aumentando. Eso es científico, eso no es imaginación enfermiza de alguien. Y hay mucha gente que dice para el año 2050, 60, las ciudades que están ubicadas a las orillas, a la orilla del mar, desaparecerán con el aumento del mar. Pero la Biblia dice que este mundo no va a ser acabado por las tonterías del propio hombre. Este mundo va a acabar con la venida de Cristo. Pero si tú lees la palabra de Dios, tu corazón se va a llenar de esperanza. No vas a tener miedo. El COVID, ¿cómo sembró pánico el COVID? El COVID paró el mundo, paró las empresas, paró las escuelas, paró todo. Muchos pensaron acabó, llegó el fin. La Biblia decía, no, eso no es el fin. Esos son los primeros dolores de parto. Pero el fin viene. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú miras al futuro con esperanza, con seguridad y con la confianza de que Dios está en el control de todo. Vamos a abrir el texto bíblico, Proverbios capítulo 1, versículo 33. Vamos a dejar el texto un momento ahí o sacarlo tal vez porque quiero decir algunas cosas antes de eso. El libro de Proverbios es llamado también el libro de la sabiduría. Son consejos sabios de un hombre sabio que cometió imprudencias terribles cuando se separó de Dios. Tu única seguridad es Dios. Si tú lo dejas, si tú lo abandonas, si tú sigues tus propias decisiones, tus propios caminos, te vas a meter en problemas como Salomón. Cuando se separó de Dios, se metió en problemas terribles. Gracias a Dios que si tú lees su historia, en la vejez se arrepintió y regresó a Dios. Y eso nos da esperanza, porque aunque en ocasiones nos apartemos de Dios, tenemos la oportunidad de regresar a Él y de tomar de nuevo en serio sus instrucciones. Antes de leer el texto, quiero hablar un poco de la sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. El conocimiento te lo da la vida, te lo da la universidad, te lo da la experiencia. Pero eso es conocimiento, eso no es sabiduría. Sabiduría es saber usar el conocimiento. El conocimiento no te vale de nada si no tienes sabiduría. La sabiduría te ayuda a usar el conocimiento. El conocimiento en las manos de un hombre sabio, de una mujer sabia, es un instrumento poderoso para tu propia felicidad y para la felicidad de las personas que te rodean. Sabiduría podría ser llamada también de equilibrio, buen sentido común, prudencia. Es un don que Dios da. Y el apóstol Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él te va a dar sabiduría. Hay muchos profesionales brillantes, excelentes, que no tienen sabiduría. Y toda la excelencia en la profesión no les sirve de nada, porque por falta de sabiduría lo arruinan todo. Para ser feliz en el matrimonio necesitas sabiduría. Para educar a los hijos necesitas sabiduría. Para que el dinero se multiplique en tus manos necesitas sabiduría. Para ser exitoso en cualquier área de la vida necesitas sabiduría. Y vuelvo a repetir, la universidad puede darte un título de conocimiento, pero no un título de sabiduría. Cuando alguien es nombrado gerente de la fábrica o presidente de la institución, no se le da sabiduría. Por lo tanto, el cargo no significa sabiduría. Hay gerentes, presidentes que no tienen sabiduría y hay gente simple que sí tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es un don que Dios da. Sabiduría es prestar atención, oído a los consejos divinos. Ahora, con ese contexto, vamos al texto bíblico. El texto dice así:
mas el que me oyere, está hablando Dios, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ese más, ya les dije ayer que en la Biblia ninguna palabra está por estar. Cada palabra, inclusive cada coma, tiene un porqué. Hay que prestar atención a todo. Ese más, que quiere decir pero, que quiere decir sin embargo, nos da a entender que para comprender correctamente el texto, hay que leer los versículos anteriores. Y los versículos anteriores está hablando del dolor y de los sufrimientos de los hombres que no son sabios, de los que siguen sus instintos, de los que escogen su propio camino. Esos sufren, esos no tienen paz ni de día ni de noche. Mas, pero, sin embargo, el que me oyere, dice Dios, el que prestare atención a lo que yo voy a enseñar, ese habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Qué cosa es la ansiedad? La ansiedad tiene que ver con el miedo, pero no es miedo por lo que está sucediendo, porque si por ejemplo viene un terremoto en este momento, es lógico que nos atemoricemos porque la tierra empieza a temblar, pero eso no es ansiedad. Ansiedad es miedo por lo que todavía no ha sucedido. Es miedo por lo que tú imaginas que va a suceder. Es miedo por lo que no ha llegado. En otras palabras, es un miedo que no tiene sentido. Porque que la tierra tiemble en este momento y tratemos de protegernos, tiene sentido. Pero que la tierra no tiemble y yo comience a atemorizarme porque tal vez la tierra va a temblar un día. Ansiedad es eso. Miedo por lo que no ha pasado. Veo todas las estadísticas, los hogares se están separando, la gente ya no está llevando a serio el matrimonio y yo comienzo a tener ansiedad, miedo. Ay, ¿no será que mi matrimonio también se va a acabar? ¿Pero por qué? Porque las estadísticas dicen que los matrimonios están terminando. Yo voy a comenzar a tener miedo de algo que no ha sucedido. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestra vida muchas veces nuestros temores no tienen fundamento. Nuestros temores se basan en suposiciones futuras, en lo que tal vez va a suceder. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Dice que si tú prestas oído a mi palabra, y aquí comienza el primer consejo, si me oyeres. Hoy día nosotros oímos a todo el mundo, ¿no? A través de las redes se inventaron los famosos fake news, ¿no? Le creemos a todo el mundo. Estás mal del hígado, cada uno te presenta un remedio, ¿no? Y pruebas uno, pruebas otro. Lo que tú no sabes es que el que coloca ese video ahí, él lo que quiere es jalar gente, porque cada persona que entra, que clica, le da algún centavito a él. Y hay gente que vive de eso. Y tú escuchas, pero nunca abres la palabra de Dios para escuchar lo que Dios dice. Le crees a todo el mundo, pero no le crees a la palabra de Dios, inclusive porque no la conoces. La palabra de Dios no falla. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Te acuerdas? Antes de 1492, la gente pensaba que la tierra era plana. La ciencia de aquellos tiempos decía que la tierra era plana. Tanto así que cuando tú ibas a la playa y un barco se iba y desaparecía, la gente y la ciencia pensaba que desaparecía porque había llegado al límite de la tierra y se cayó al abismo. Porque no había el concepto de tierra redonda hasta que apareció Cristóbal Colón con una idea loca. Y Cristóbal Colón dijo, no, la tierra es redonda. Y hubo una reina española que le creyó y entonces le ayudó financieramente a construir la Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Se acuerdan? Y él fue. Y el 12 de octubre del año 1492 probó que la tierra era redonda. Y la ciencia abrió los ojos. Tienes razón, la tierra es redonda. ¿Qué año? 1492. 1492. Pero hasta el año 200 de nuestra era, el canon bíblico ya había sido cerrado. ¿Y sabes lo que la Biblia decía? Que la tierra es redonda. Y en 1492 la ciencia abre los ojos para decir que la tierra es redonda. Una cosa que la Biblia ya lo decía. Y eso es para decirte una cosa. La historia de este mundo está descrita en la Biblia. Hay guerra por aquí,
guerra por allá, hay inundación por aquí, hay terremoto por allá, hay incendio por aquí, hay seca aquí, hay mucha lluvia allá, hay delincuencia, hay marginalidad, hay violencia, hay injusticia. Y tú te desesperas, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a suceder en este mundo? Si tú conocieras bien la palabra de Dios, tú no te atemorizarías, porque la Biblia dice palabra por palabra todo lo que va a suceder hasta la venida de Cristo. No tienes que tener miedo. El calentamiento global es una realidad, no puedes negar. El clima, pues todo lo que el hombre hace en esta tierra está deteriorando la capa de ozono, y cada vez más el clima se está calentando y los glaciares se están derritiendo y el nivel de los mares está aumentando. Eso es científico, eso no es imaginación enfermiza de alguien. Y hay mucha gente que dice para el año 2050, 60, las ciudades que están ubicadas a las orillas, a la orilla del mar, desaparecerán con el aumento del mar. Pero la Biblia dice que este mundo no va a ser acabado por las tonterías del propio hombre. Este mundo va a acabar con la venida de Cristo. Pero si tú lees la palabra de Dios, tu corazón se va a llenar de esperanza. No vas a tener miedo. El COVID, ¿cómo sembró pánico el COVID? El COVID paró el mundo, paró las empresas, paró las escuelas, paró todo. Muchos pensaron acabó, llegó el fin. La Biblia decía, no, eso no es el fin. Esos son los primeros dolores de parto, pero el fin viene. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, tú miras al futuro con esperanza, con seguridad y con la confianza de que Dios está en el control de todo. Y Dios te ama y Dios está en el control de tu vida. Y si yo hubiera muerto con el COVID, yo siempre me preguntaba, porque yo siempre predico, enseño y digo que los cristianos no tenemos que tener miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Biblia, los cristianos no morimos, dormimos, reposamos, descansamos para despertar con la segunda venida de Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no dice que cuando mueres tu espíritu sale vagando por ahí para reencarnarse. Los seres humanos pueden decir lo que quieran, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo como era y el soplo de vida vuelve a Dios y se acabó. Estás durmiendo hasta la venida de Cristo. Entonces, y si yo hubiera muerto con el COVID, como yo siempre dije que no hay que tener miedo de la muerte, pero siempre cuando estaba solo me preguntaba, sí, es fácil decir no hay que tener miedo a la muerte porque estás con salud, con vida, pero ¿cómo será el día que llegue la hora en que vas a morir? Y me llegó la hora, porque los médicos dijeron ya no hay salida, pero entonces entendí el valor de la esperanza. Tú sabes que al inicio, porque yo estuve 45 días y 3 semanas de esos 45 días en la unidad de tratamiento intensivo y 48 horas ya inconsciente. Cuando yo al inicio yo le pedí a Dios, lógico como todos, Señor, mire, yo vine aquí a este país a predicar tu palabra y por favor pues restaura mi salud, tengo que terminar el trabajo porque no lo había concluido todavía. Señor, levántame, cúrame, sáname, tú eres Dios de milagros. Pero cuando fui empeorando, llegó un momento en que yo sentí que me iba. Y yo no dije a Dios, ya cúrame. Yo simplemente le dije, Señor, muchas gracias por todo lo que hiciste en mi vida hasta aquí. Voy a descansar. Solo te pido que cuando Jesús vuelva, quiero ver a mi familia y quiero ver a mi iglesia. Y me apagué. Cuando yo salí del hospital, una médica me dijo, yo no creo en Dios, pero usted cree. Y quiero que sepa de una cosa, desde el punto de vista de la medicina, usted no tenía esperanza de vida. Y lo que lo restauró fue su confianza en un poder superior. Era mi confianza en Dios. Y si hubiera descansado, pues nos hubiéramos abrazado el día de la resurrección, cuando Cristo vuelva. Ese es el valor de la esperanza. Por eso Salomón dice, el que me oye. ¿Y cómo oyes a Dios? A través de su palabra, a través del sermón de esta noche. Estás oyendo la palabra de Dios, porque yo no te estoy diciendo mis ideas, te estoy diciendo lo que el texto bíblico dice. El que me oyere, ese habitará confiado. ¿Qué cosa significa habitar confiado? Estar tranquilo. No quiere decir acostarte en la cama esperando que las bendiciones te caigan del cielo. No. Pero vas a vivir sin ansiedad. Ay, ¿será que voy a encontrar empleo? ¿Será que no? Oh, querido, cuando conoces la palabra de Dios, tu vida cambia en todos los sentidos. Porque un día Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra,
de tu parentela, de la casa de tus padres. Vete a una tierra que yo te mostraré. Algunos de ustedes les mostró España, por eso se vinieron aquí, ¿no es cierto? Bueno, pero la promesa de Dios a Abraham fue: por donde quiera que tú fueres, yo estaré contigo. Y si alguien te bendijere, yo lo bendeciré. Esa es promesa de Dios para ti. Entonces la próxima vez que vayas a buscar empleo, vas a llevar tus papeles, ¿no? Tu currículum de vida. Y cuando llegues le entregas al entrevistador. ¿Y cuál es tu actitud? En el corazón: ojalá que me dé el empleo, ojalá que me dé el empleo, quiera Dios que me dé el empleo. Y el otro revisando tus papeles, ¿no? Y tú temblando aquí: ojalá que me dé el empleo, ojalá que me... Porque no conoces la palabra de Dios. Porque si tú conocieras la palabra de Dios, en tu corazón dirías otra cosa. En tu corazón le dirías al que está revisando tus papeles, no con tu boca, en tu corazón. Tú le dirías: mira, para de mirar mis papeles, mejor dame el empleo, por tu propio bien, porque yo soy hijo de Dios, y Dios me ha dicho a mí que por donde yo vaya, Él me va a bendecir. Y si alguien me bendijere, o sea, si tú me das el empleo, Dios te va a bendecir a ti. Entonces para de revisar los papeles, ya dame el empleo. Pero esa es otra actitud. Tú caminas por la vida: no, ¿qué será? ¿Cómo será? ¿Qué pasará mañana? No, querido, tú conoces a Dios, y el que conoce a Dios es un vencedor y camina por la vida con la cabeza levantada. Y si no te dan el empleo, gloria a Dios. Pero pastor, ¿cómo gloria a Dios? Porque si no te dio el empleo de 1,200 euros, es porque Dios tiene para ti un empleo de 1,500. Y si tú te engolosinas con los 1,200, no vas a recibir los 1,500. Entonces bendice a la persona y sigue tu camino, porque Dios te va a abrir puertas, porque tú no estás solo en este mundo, tú estás con Dios, Dios está contigo. Por eso Dios dice: mas el que me oyere. Por eso necesitas conocer la palabra de Dios. Por eso necesitas oír los mensajes bíblicos que tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces vas a habitar confiadamente y vas a vivir tranquilo, sin temor del mal. Presta atención a esta última frase. No dice que si le entregas la vida a Jesús, no dice que si prestas oído a sus consejos, el mal no te va a llegar. No dice. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca te hizo la promesa de que si tú te entregas a Jesús, nada malo te va a suceder. Él nunca prometió eso. Por lo tanto, si un día la enfermedad llega a tu vida, si el desempleo llega a tu vida, por favor no digas: oh Dios mío, te has olvidado de mí, yo soy tu hijo, ¿dónde está tu promesa? No, porque Él nunca te prometió que en esta vida de dolor, en esta vida de miseria y de pecado, nunca vas a tener problemas. Él nunca te prometió. Lo que Él te prometió es que en medio de los problemas tú vas a vivir seguro, tranquilo, confiadamente. ¿Por qué? Porque sabes que tienes un Dios todopoderoso que no falla. Ahora, un ejemplo bíblico de todo esto que dije hasta aquí. ¿Te acuerdas cuando los discípulos estaban en alto mar un día y el cielo se puso negro, relámpagos y truenos, y las olas gigantescas se levantaron y entraba el agua al barquito, y el barquito ya iba a zozobrar? ¿Tú crees que los discípulos eran hombres frágiles? No, la mayoría de ellos eran hombres duros, forjados a la orilla del mar, en la pesca. ¿Tú crees que una tormentita ahí los iba a asustar? No, pero ¿qué dice la historia bíblica? Que ellos lucharon toda la noche. Y a la cuarta vigilia, ¿qué significa la cuarta vigilia? Es que los judíos en esos tiempos dividían a la noche en 4 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche, primera vigilia. 9 de la noche a medianoche, segunda vigilia. Medianoche a 3 de la mañana, tercera vigilia. 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuarta vigilia. Y la Biblia dice que Jesús apareció en la cuarta vigilia. ¿Qué hora sería más o menos? ¿Qué hora sería? Entre 3 y 6. ¿Quieres mi opinión personal? Eso no dice la Biblia. Aquí estoy colocando mi opinión personal. Debe haber sido 5 y 15 de la mañana. ¿Pero por qué, pastor?
Porque era el momento más oscuro de la noche. Yo siempre pensé que el momento más oscuro de la noche era medianoche. No es. El momento más oscuro de la noche es faltando 5-10 minutos para que la luz del nuevo día aparezca. Entonces, si en este momento tú estás viviendo el momento más oscuro de tu vida, si tú sientes que ya no tienes fuerzas, si tú sientes que ya todo acabó, que ya estás perdido, alégrate. Porque eso quiere decir que dentro de 5 o 10 minutos el sol del nuevo día va a nacer en tu vida. No te desesperes. Jesús apareció en el momento más oscuro, la cuarta vigilia. Y los discípulos se asustaron. Habían clamado en la noche, Señor, ayúdanos. Ahora Jesús aparece y se asustan. ¿Por qué? Porque Jesús no apareció como ellos esperaban que apareciese. Y aquí hay una lección valiosa, querido. Muchas veces las respuestas divinas no son o no llegan a tu vida como tú quisieras que lleguen. ¿Cómo esperaban esos discípulos a Jesús? No sé, voy a imaginar, tal vez volando en el aire porque era Dios, echándoles una cuerda para que se agarrasen y los rescataron, o en un helicóptero, o que de repente Jesús hiciese calmar la tempestad, hiciese salir el sol. Yo no sé, lo que ellos nunca esperaron es que Jesús iba a aparecer andando sobre el agua. Tanto así que cuando lo vieron, en lugar de alegrarse, se asustaron. Es un fantasma, es un fantasma. Y entonces Jesús dijo una cosa: soy yo, no tengáis miedo. Esta es la clave. Soy yo, no tengáis miedo. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro, que un minuto atrás estaba con el corazón lleno de miedo, porque lo que te paraliza, lo que te incapacita de ser feliz, lo que te destruye es el miedo. No son las circunstancias. El problema para los discípulos no era lo que pasaba exteriormente. Por más oscuridad, por más olas gigantescas, por más tormenta, el problema no era ese. El problema estaba dentro de ellos: miedo. Pero cuando Jesús apareció y dijo: no tengáis miedo, es como si Jesús hubiera colocado la mano, arrancado el miedo, y ahora Pedro, sin miedo, es capaz de sacar el pie del barco y pisar el agua y caminar sobre el agua. ¿Sabes cuál es el mensaje para ti esta noche? Que enfrentas dificultades en la vida, no voy a negar. Y cada uno de ustedes sabe las luchas que enfrenta, en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida personal. Pero cada uno de nosotros se enfrenta a alguna lucha. Y tú piensas que tu problema, no, mi problema es la esposa, no es el esposo, es el hijo, es el patrón, es el jefe. No, querido, tu problema está aquí en el corazón. Es el temor, es el miedo. ¿Y qué sucede cuando vas a Jesús? Calma la tempestad, hace brillar el sol. No, saca el miedo. Y ahora, sin miedo, tú eres capaz de andar por encima de las aguas en medio de la noche oscura. Todos quisiéramos que Dios hiciese brillar el sol a medianoche para nosotros. Esos son milagros. Y Dios es capaz de hacer milagros. Y los hace. Pero todos quisiéramos milagros. Pero el más grande milagro que Dios hace es curarte por dentro. Porque el mejor instrumento para resolver tus problemas eres tú mismo, pero curado del miedo. Ahora, tú con tu corazón lleno de ansiedad, lleno de temor, esperando un milagro, nada va a cambiar. Jesús no viene para colocar un adhesivo encima de la llaga. Jesús viene para limpiar la llaga de verdad y colocar mertiolate o alcohol. Y tú gritas de dolor. Tú preferirías un band-aid. Jesús no coloca band-aids. Jesús cura de verdad. Aunque la curación de Jesús te duela y te haga llorar, pero te va a curar de verdad. Y esta noche tú puedes volver a la casa feliz. Mira otra promesa más del Señor Jesucristo en el siguiente texto. Estas cosas, dice Jesús, os he hablado. ¿A través de qué? De esta palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo donde trabajas, en tu barrio, en la lucha diaria, tendrás aflicción, pero no tengas miedo. Confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo vas a encontrar dificultades, pero no tengas miedo, porque si estás conmigo, tu corazón va a estar lleno de paz. Y con tu corazón lleno de paz, nada va a ser capaz de destruirte. Que venga la noche oscura, que vengan las tormentas, los truenos, los relámpagos, las olas. Con Cristo tú eres capaz de caminar por encima del mar.
Y esto no es teoría, esto es vida práctica. Porque yo he encontrado gente destruida. Estaba una vez en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y como todas las noches hago una invitación. Y dije, la primera noche, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús como su Salvador? Y no terminé de hablar, un borrachito se levantó allá atrás y vino tambaleando, completamente ebrio. Vino tambaleando, de tal manera que el público se reía, porque todos imaginaban ese pobre hombre embriagado, no sabe ni lo que está haciendo, pero él venía y llegó aquí, cabello largo, olía mal, porque cuando las otras personas llegaron cerca, muchos respondieron, algunos discretamente se comenzaron a apartar porque no podían soportar el olor. Evidentemente no se bañaba, era un hombre de la calle, un ebrio, vino ahí. La segunda noche cuando llegó el momento de la invitación final, dije, esta noche voy a pedir que se levanten los que no se han levantado las otras noches. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse? Y el ebrio aparece ahí de nuevo. Y ahora el público se rió con más ganas, porque lógicamente está tan ebrio el pobre que no ha entendido que si te levantaste anoche ya no te levantes hoy. Pero él llegó ahí llorando. Y mucha gente vino. La tercera noche dije, los que han venido las otras noches, adelante ya no vengan. Esta es una invitación para quien no se ha levantado las otras noches. Y yo en mi corazón pensé, ahorita aparece el ebrio de nuevo. ¿Quién es la primera persona? Y el ebrio no apareció. Y la siguiente noche no apareció. Y la otra noche no apareció. Y yo pensé, bueno, ya no vino más. El viernes en la noche hice un llamado para el bautismo. ¿Por qué una persona se bautiza? Porque cuando te bautizas, eres sepultado en las aguas. Ahí muere el viejo hombre y el que sale de las aguas es un hombre completamente nuevo. Has nacido en Cristo. Entonces el bautismo no es una ceremonia, es un pacto de fidelidad con Cristo. Y muchos se bautizaron. Pero cuando hice el llamado para el bautismo, la primera persona que se levantó y vino fue un hombre que tenía una Biblia así en el pecho. Vino aquí adelante, estaba con una camisa blanca, un pantalón jeans, bien cortadito el cabello, se notaba que se había echado gomina, ¿se acuerdan de eso? Que se echaba en el cabello, bien peinadito, y lloraba. Yo lo miré y le dije, espera, yo te conozco, tú no eres la persona que se levantó las primeras noches. Y él me miró así, dice, sí, pastor, yo soy. Y en mi corazón yo sentí una emoción tan grande, porque ya no era ni la sombra del hombre que se levantó las dos primeras noches. Bueno, comenzó la ceremonia bautismal, yo estaba allá atrás y lo veo a él llorando. Y le digo, ¿qué fue? ¿Qué te hicieron? Y él me dice, yo quería bautizarme, pero no aceptan mi bautismo, porque dicen que si el domingo y el lunes yo estaba borracho, ¿cómo me van a bautizar hoy día? Y yo entiendo, porque nadie puede confiar en mí. ¿Cómo van a confiar? Yo realmente al inicio de la semana era un pobre ebrio, pero nadie conoce mi historia. Y cuéntame tu historia. Y él me dice, cuando yo tenía 21 años me casé. Yo era ingeniero de minas, trabajaba en una mineradora grande aquí en el país. Me casé, fui de luna de miel. Y cuando estábamos regresando, dormité en el volante. Salí de la carretera, caí a un abismo. Mi esposa murió y yo salí vivo. Nunca me perdoné. Yo maté a mi esposa. En ese accidente quien tenía que morir era yo, no era ella, porque yo conducía el carro. Quien dormitó en el volante fui yo. Quien tenía que morir era yo. Mi vida se acabó. Me entregué a la borrachera. Yo no conocía a Dios, no conocía nada. La borrachera, bebida. En poco tiempo perdí el empleo, perdí todo. En poco tiempo ya estaba en la calle viviendo como un mendigo. 30 años, pastor, bebiendo todos los días, pidiendo limosna para beber. Y el domingo yo no entré aquí por causa de la predicación. Yo entré porque estaba lloviznando y vi el estadio abierto y entré. Pero usted piensa que yo no entendí. Yo estaba ebrio, pero yo entendía todo. Y esa noche yo entendí que solo Jesús podría cambiar mi vida. Que mi problema estaba en mi corazón. Yo tenía miedo de vivir. Yo tenía miedo de estar sobrio. Yo necesitaba estar ebrio, porque cuando estaba sobrio me sentía culpable de la muerte de mi esposa. 30 años viviendo en la calle, una vida miserable. ¿Usted quiere que yo no le entendí cuando la segunda noche usted dijo, los que han venido anoche no vengan? Yo le entendí, pero ¿sabe por qué me levanté? Porque la primera noche, después de salir, después de haber venido, después de haber aceptado a Jesús, fui y continué bebiendo. Entonces la segunda noche yo dije,
mi decisión de anoche no vale porque yo volví a beber. Me levanto de nuevo. Pero fue el último día que viví. Pastor, después de 30 años, hoy completa 5 días que no coloco una gota de alcohol en mi boca, pero nadie me conoce. ¿Cómo pueden confiar en mí? Y había un hombre escuchando mi conversación con él, y él se acercó llorando y dijo así: perdóname, yo fui el que dije que no te podías bautizar, pero es que yo no conocía tu historia. Por favor, ven conmigo. Y se bautizó. Tú me puedes decir, ¿cómo pueden bautizar a un hombre que el inicio de la semana estaba ebrio? Pero es que tú no conoces el poder de Dios. 5 años después volví a Santa Cruz de la Sierra a hacer una campaña evangelística en ese mismo coliseo, y el pastor me estaba llevando, y afuera había un hombre con un walkie-talkie y una linterna dando instrucciones: cierre la puerta ya porque ya está lleno, no, abran la puerta aquí, el pastor acaba de llegar, abra la puerta. Un líder. Y el pastor me dice: ¿sabes quién es él? ¿Te acuerdas? No, es el ebrio que se bautizó hace 5 años. Hoy día es un líder de la iglesia. Eso es lo que Dios hace. Te cura por dentro, y una vez curado por dentro, tú eres capaz de andar por encima del mar. Nada te destruye. Te pueden condenar, te pueden juzgar, te pueden decir lo que quieran. Tú serás un victorioso porque Dios está contigo. Es por eso que tengo que hacerte la misma invitación de todas las noches. Y voy a repetir lo que dije en Bolivia. Si te levantaste anoche, ya no te levantes hoy. Pero si no estuviste anoche, o si estuviste anoche pero no te levantaste, mi invitación es para ti. ¿Quieres venir aquí adelante y decirle: Señor, saca el temor de mi corazón, saca la ansiedad, saca el miedo, cúrame, ayúdame a ser un vencedor en medio de las dificultades? No te pido que saques las dificultades de mi vida, te pido que me hagas fuerte para vencer las dificultades. Yo voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios te traiga. Si quieres decirle esta noche a Jesús: Señor, cúrame por dentro, hazme un hombre nuevo, una mujer nueva. Quiero renacer en ti. Esta es una invitación, lógicamente, para aquellos que nunca se han entregado públicamente al Señor Jesucristo. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti.